El aliento viciado del Hospital General de la Raza se condensaba en el vidrio sucio de la ventana, reflejando el rostro pálido de Aurora Sales, una mujer de 40 años que vestía su rutina como una armadura invisible contra el mundo. La voz del doctor Ramos, monótona y distante, había dejado caer la sentencia como una guillotina silenciosa. El tumor inoperable, semanas, quizás meses con suerte, pero la conclusión era clara. Demasiado tarde, señorita Sales. Ella no lloró. En cambio, su mirada se fijó en la única posesión que la anclaba a un pasado honorable, una pequeña caja de madera de cedro que su padre, el infame doctor Benicio Sales, le había entregado en 1998, justo antes de que el escándalo de fraude lo consumiera. La caja, que contenía notas crípticas y un disco flexible de 3.5 pulgadas, era la última pieza de un rompecabezas que la Ciudad de México había olvidado. La verdad silenciada de un físico teórico, aclamado, que cayó en la desgracia, etiquetado como un charlatán y un ladrón, dejando a Aurora con una herencia de vergüenza y soledad. El diagnóstico de muerte no fue un final, sino un violento catalizador. Al borde del abismo, Aurora finalmente encontró un propósito más grande que su propia supervivencia, una verdad que valía la pena el poco tiempo que le quedaba. La luz tenue del Archivo Histórico Nacional en el barrio de La Candelaria, donde Aurora trabajaba como archivista, se filtraba a través de las polvorientas estanterías de hierro, creando un laberinto de sombras y secretos. En lugar de dirigirse a la farmacia, Aurora se dirigió a las profundidades de su refugio de papel y tinta. El aire, pesado con el olor a celulosa y tiempo detenido, era su santuario, un lugar donde el pasado al menos podía ser catalogado y ordenado, a diferencia de su presente caótico. Sentada en su escritorio, junto a pilas de legajos amarillentos, tomó una decisión radical. Desecharía la quimioterapia, la prórroga inútil de una vida que ya consideraba perdida, y canalizaría esa energía residual, esa furia contenida en una obsesión final, desenterrar el secreto de su padre y limpiar su nombre. Si iba a morir, lo haría con honor, luchando contra la memoria de un hombre al que el mundo había condenado y cuyo legado, creía ella con una fe que rozaba lo irracional, había sido injustamente mancillado. El demasiado tarde del médico no era un punto final, sino la bocina de salida para una carrera desesperada contra el reloj, cuyo premio era la paz eterna, no la vida. La lucha de Aurora apenas ha comenzado. Si usted también valora la verdad por encima de todo, queremos que nos acompañe en este viaje. Díganos desde qué parte del mundo está presenciando este despertar. La vida de Aurora era una monótona sinfonía de grises, reflejo de los corredores interminables y silenciosos del archivo que custodiaba. A sus 40 años, cada día se había convertido en una repetición meticulosa. El café de la mañana, la misma ruta en el Metro Hidalgo, el riguroso inventario de documentos que nadie recordaba. Esta precisión obsesiva era su mecanismo de defensa, una forma de ejercer control sobre un destino que le había arrebatado a sus padres y la había condenado a la soledad. Su único defecto moral, si podía llamarse así, era el miedo a la intimidad y la aceptación de la derrota. Había enterrado su dolor tan profundamente que se había fusionado con su identidad, aceptando el estigma del apellido Sales sin cuestionarlo, hasta ahora. El fantasma de su padre, el doctor Benicio, un visionario cuyas teorías sobre física cuántica habían sido ridiculizadas y luego tachadas de fraude en un sonado juicio de 1998, se cernía sobre ella como una pesada capa de culpa y vergüenza, forzándola a vivir en las sombras. La enfermedad, el cáncer terminal, era la culminación física de años de represión emocional.
El dolor sordo en sus costados era la manifestación literal de su trauma central, la pérdida repentina y humillante de su padre, y con él la pérdida de su futuro. Benicio, el científico genial, no solo había desaparecido, sino que había destruido su propia reputación, dejando a Aurora como la hija del charlatán. Esta herida nunca cicatrizada la había aislado del mundo, convencida de que su apellido era una plaga. Su comportamiento era una manifestación de esta creencia. Rechazaba cualquier intento de acercamiento. Vivía en un pequeño y frío apartamento en la colonia Roma, que se sentía más bien como una celda ordenada, donde la única decoración era el polvo acumulado en los libros de física teórica de su padre. La vida se había reducido a la espera, al inventario de vidas ajenas en los archivos, una existencia vicaria hasta tanto síntesis que el cuerpo finalmente le dijera basta. El objeto catalizador, el disco flexible de 3.5 pulgadas que yacía dentro de la caja de cedro, se convirtió en el faro de su desesperación. En lugar de prepararse para morir, Aurora comenzó a vivir, impulsada por una urgencia que era a la vez noble y autodestructiva. Dejó de tomar sus pastillas para el dolor, su mente ahora concentrada en las crípticas notas de su padre. Ecuaciones ilegibles y referencias a un proyecto Némesis. El archivo se transformó de un lugar de trabajo a un cuartel general. Ella sentía el peso de la mentira, la certeza interna de que su padre, el hombre que le había enseñado a amar las estrellas, no podía ser un farsante. Su motivación se había reorientado por completo. La muerte no era el enemigo, sino el plazo límite para su última y más importante misión. Su única aliada y su ancla emocional era Simone, una compañera del archivo con quien compartía una amistad de la infancia, forjada en la lealtad y el entendimiento silencioso. Simone, al principio, era reacia a involucrarse, temiendo la notoria reputación de Benicio Sales y, sobre todo, la fragilidad de Aurora. Sin embargo, la súbita y febril determinación de su amiga, ese brillo en los ojos que el cáncer no había podido extinguir, la conmovió. Aurora, ignorando las advertencias médicas, le confió la verdad sobre su enfermedad y la obsesión por el disco. Simone, con un profundo sentido de justicia y lealtad, prometió ayudar, utilizando sus conocimientos de informática y sus contactos para buscar un especialista en criptografía que pudiera descifrar el obsoleto disco flexible. La búsqueda se convirtió en un acto de amor y un desafío a la propia pasividad de Simone. La atmósfera alrededor de Aurora se tornó tensa, una niebla fría que se posaba sobre el ya lúgubre ambiente del archivo. Ella comenzó a notar miradas, la presencia sutil de alguien que la observaba. Las pistas se acumulaban lentamente. El criptógrafo que Simone encontró, un joven excéntrico en el corazón de Coyoacán, reveló la complejidad del código. No era un cifrado común, sino uno basado en las propias fórmulas de física teórica de Benicio. Esto reforzó la convicción de Aurora. La verdad era científica, no criminal. Mientras tanto, en los pasillos de la UNAM, el doctor Lucio Méndez, colega y supuesto amigo íntimo de Benicio, en 1998, comenzó a moverse. Méndez, ahora un científico respetado y pomposo, estaba obsesionado con mantener la versión oficial de la fraude de Sales. Méndez, alertado por sus contactos en el mundo académico sobre la investigación de Aurora, se acercó a ella en una cafetería de la colonia Juárez. Su falso tono de preocupación era un veneno disfrazado. Intentó disuadirla con la excusa de protegerla del estrés que, según él, aceleraría su enfermedad. Sus palabras eran un veneno calculado. Tu padre está muerto y su reputación sellada. Vive lo que te queda con dignidad. Aurora,
Olvida el pasado, pero su mirada traicionaba su verdadero miedo. No le preocupaba la salud de Aurora, sino el disco. Este encuentro fue la amenaza que encendió la llama final en Aurora. No era solo la memoria de su padre, sino la ambición de Méndez y su arrogancia lo que estaba en juego. La tensión interna de Aurora se había vuelto un duelo constante. Su cuerpo, frágil y traicionero, le recordaba su límite con ataques de tos. Notas crípticas de la caja de cedro reveló una coordenada geográfica precisa, una ubicación en una zona remota de las montañas de Puebla, a las afueras de la capital. El tiempo se agotaba a un ritmo alarmante. El color había desaparecido de las mejillas de Aurora, y la tos era más frecuente y violenta. Sin embargo, su mente estaba más clara y aguda que nunca, libre del peso de la desesperación. El hallazgo de Simone, la coordenada, era el mapa del tesoro de su padre, un laboratorio abandonado, la carrera contra la muerte y contra el doctor Méndez, cuya vigilancia se había vuelto más agresiva, había alcanzado su punto de no retorno. Aurora sintió una paz extraña, una certeza brutal. Si iba a morir, lo haría en esa montaña a la búsqueda de la verdad, no en la cama de un hospital. El legado y el honor de Benicio Sales estaban ahora en sus manos, y su propia paz final dependía de este último viaje, un peregrinaje de la hija al padre. El aire frío del archivo era el único testigo de la transformación. Aurora ya no era la archivista solitaria, era una investigadora implacable, cuyo tiempo limitado había desbloqueado una ferocidad inesperada. Los pasillos polvorientos y las estanterías de hierro, antes símbolo de su aislamiento, ahora se sentían como las trincheras de una guerra silenciosa. La caja de cedro y su contenido no eran solo un recuerdo, sino la munición contra la mentira institucional que había destruido a su familia. Su corazón latía con un ritmo que no era el de una mujer moribunda, sino el de alguien que finalmente estaba empezando a vivir, impulsada por la nobleza de una causa que superaba su propia existencia. La presión de la investigación y la constante sensación de ser vigilada por Méndez se convirtieron en un combustible. Cada pequeño éxito, cada pieza descifrada del código de Benicio, era un golpe contra el destino que el médico le había predicho. Simón, inicialmente reticente a romper las reglas, ahora operaba con la adrenalina de la complicidad, moviendo hilos, haciendo llamadas anónimas. El disco flexible, ahora en manos del criptógrafo, se estaba descifrando lentamente, la verdad goteando a través de las fórmulas científicas. Méndez, en sus llamadas telefónicas, se mostraba cada vez más impaciente, sus amenazas veladas volviéndose transparentes. El conflicto era ahora abierto, aunque no verbalizado. La hija del farsante estaba a punto de desenterrar algo que un hombre poderoso había enterrado, y esa determinación era, para Méndez, una insolencia peligrosa que no podía permitirse. El peso de la culpa, que había cargado durante 2 décadas, se estaba disolviendo con cada paso hacia la verdad. Aurora miró una vieja fotografía de su padre, su rostro lleno de la pasión del científico, y sintió que el muro de hielo que había levantado alrededor de su corazón se agrietaba. No se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de perdonar a su padre por la humillación y el abandono, y lo que era más difícil, perdonarse a sí misma por haber aceptado la narrativa de la derrota. En ese momento de profunda introspección, mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía. El archivo, su templo de melancolía, se convirtió en el escenario de una resurrección tardía. El día que Simón le entregó la coordenada descifrada, Aurora sintió un pinchazo agudo, un dolor que la obligó a doblarse sobre su escritorio, tosiendo. El mapa, un simple trozo de papel arrugado, parecía vibrar con un significado trascendental. La ubicación,
un antiguo laboratorio de pruebas ambientales, abandonado en un páramo de Puebla, era el lugar donde su padre había escondido la verdad. La urgencia la consumió por completo. Los síntomas, la debilidad, todo se difuminó en un zumbido de fondo. Solo importaba el objetivo. Simón, al ver el rastro de sangre en el pañuelo de Aurora, quiso detenerla, suplicarle que fuera al hospital, pero la mirada de su amiga era inflexible, de acero. En la penumbra del archivo, antes de su partida inminente, Aurora abrazó a Simón. El gesto, inusual y cargado de un adiós no dicho, rompió el protocolo de su soledad. Fue un momento de vulnerabilidad total, donde la fachada de mujer fuerte se desmoronó. «Pase lo que pase, Simón», susurró Aurora. Se trataba de perdonar a su padre por la humillación y el abandono, y lo que era más difícil, perdonarse a sí misma por haber aceptado la narrativa de la derrota. En ese momento de profunda introspección, mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía. El archivo, su templo de melancolía, se convirtió en el escenario de una resurrección tardía. El día que Simone le entregó la coordenada descifrada, Aurora sintió un pinchazo agudo, un dolor que la obligó a doblarse sobre su escritorio, tosiendo. El mapa, un simple trozo de papel arrugado, parecía vibrar con un significado trascendental. La ubicación, un antiguo laboratorio de pruebas ambientales abandonado en un páramo de Puebla, era el lugar donde su padre había escondido la verdad. La urgencia la consumió por completo. Los síntomas, la debilidad, todo se difuminó en un zumbido de «No dejes que Méndez lo toque. La verdad de mi padre es lo único que queda». Con esa promesa tácita, Aurora tomó el disco cifrado, el mapa y una linterna, lista para enfrentar la tormenta literal y metafórica. El archivo histórico se cerró a su espalda, dejando atrás una vida de reclusión para emprender una última y desesperada búsqueda de significado. Una heroína accidental, impulsada por el amor filial y la inminencia de la muerte. La implacable búsqueda había drenado a Aurora, dejando una sombra de la mujer que fue. Sentada en el frío suelo de la sala de catalogación del archivo, la implacable búsqueda había drenado a Aurora, dejando una sombra de la mujer que fue. Sentada en el frío suelo de la sala de catalogación del archivo, su cuerpo sucumbió a un ataque de tos violento e incontrolable. La sangre manchó su pañuelo, un rojo vívido que contrastaba con el gris monótono de los documentos a su alrededor. El pánico la invadió, no por la muerte que ya había aceptado, sino por el miedo a morir antes de lograr su objetivo. Se derrumbó, su mano agarrando una pila de los legajos originales del juicio de su padre, sintiendo el peso de la historia y el fracaso. La debilidad la inmovilizó, una rendición momentánea del cuerpo al tumor inclemente. El esfuerzo la dejó jadeando, el aliento un hilo fino y frío. En ese instante de total vulnerabilidad física, el archivo, su refugio de papel, pareció condenarla. En su desesperación, mientras se limpiaba la boca temblorosa, su mirada cayó sobre una mancha oscura en la esquina de un antiguo informe de Benicio, una huella de una taza de café derramada hacía décadas. Casi por reflejo, por una chispa de su vieja meticulosidad, tomó una botella de agua que Simón le había dejado y humedeció el borde del papel. El milagro, pequeño e íntimo, ocurrió bajo la luz débil de su linterna. La mancha, al mojarse, reaccionó. La tinta se había disuelto, revelando debajo, en una letra diminuta y apretada, un patrón de números y letras invisible a simple vista. Era la clave final, la semilla de la verdad. El dolor físico se disolvió en un foco implacable.
La enfermedad le había dado un límite, pero la desesperación le había regalado una última revelación, una prueba de que su padre siempre la había guiado. La debilidad se transformó en una voluntad de hierro, un resurgimiento del espíritu justo, cuando el cuerpo amenazaba con la rendición total. El trayecto a la montaña de Puebla fue una agonía, un duelo entre su voluntad y su carne. Simón, conduciendo su viejo Nissan Tsuru, la observaba con creciente terror, atestiguando el deterioro físico de su amiga contra la fortaleza de su determinación. Aurora se aferraba al disco y a la nueva clave como a un salvavidas. El silencio entre ellas estaba cargado de tensión, solo roto por la respiración entrecortada de Aurora. Al llegar al páramo, el viento azotaba el esqueleto oxidado del laboratorio abandonado, un lugar que parecía sacado de una pesadilla industrial, remoto y desolado. La atmósfera era eléctrica, tensa, y un presentimiento helado las invadió. El portón de entrada que apenas habían logrado abrir ya tenía un rastro fresco, la presencia de alguien más, alguien que las había superado en la carrera. Apenas habían logrado forzar la puerta del laboratorio cuando la tormenta se desató con furia bíblica, un diluvio que inundó la tierra y oscureció el cielo. El doctor Méndez emergió de las sombras, su figura alta e imponente, empapada por la... El doctor Méndez emergió de las sombras, su figura alta e imponente empapada por la lluvia, sus ojos ardiendo de rabia y desesperación. «El disco, Aurora, dámelo, ahora». Su voz era un rugido que competía con los truenos. El momento de confrontación había llegado, físico y moral. Méndez, el antagonista institucional, se desenmascaraba en la soledad de la montaña, revelando su verdadero rostro de ambición y traición, que contrastaba con su pulcra imagen académica. El orgullo, texto y el miedo a la exposición habían corroído su alma, llevándolo a este enfrentamiento final, donde el silencio del páramo amplificaba la fealdad de su alma. El enfrentamiento bajo la lluvia torrencial fue caótico y brutal. Simón se interpuso entre Méndez y Aurora. La pasividad de su amiga se había transformado en una valentía visceral. Méndez, desesperado, agarró a Simón por el brazo, su control sobre la situación desmoronándose ante la resistencia inesperada Padrón, texto de las dos mujeres. En ese momento de furia, la verdad oculta se escapó de sus labios como un veneno. Tu padre no lo robó, lo descubrió. Era algo inaudito, la anomalía cuántica con el potencial de reescribir la física. Lo oculté porque era demasiado peligroso, para proteger la estabilidad global, no la reputación de tu padre. Su confesión, un grito de pánico, reveló su traición y la magnitud del descubrimiento de Benicio, una verdad que había estado dormida bajo Padrón, la capa de la ignominia durante 20 años. Aurora, al borde del colapso, entendió la dimensión total del sacrificio de su padre. Benicio no se había incriminado por cobardía o fraude, sino para enterrar una verdad que podría haber sido convertida en un arma. Este entendimiento le dio una fuerza sobrenatural, un último estallido de adrenalina. Con un grito desgarrador, impulsada por el honor restaurado de su padre, arrojó el disco flexible con toda su fuerza en la oscuridad, lejos de las manos de Méndez, en un charco de lodo y agua. La acción fue un acto de suprema resistencia. Perder el disco temporalmente era mejor que dejarlo caer en las manos del traidor. El barro se lo tragó, forzando a Méndez a una búsqueda frenética y humillante bajo la tormenta. El clímax físico las llevó al interior del laboratorio, una reliquia cubierta de óxido y equipos destrozados. Simón, protegiendo a Aurora, logró recuperar el disco, cubierto de lodo. Aurora, pálida y temblando, se arrastró hacia una consola de computación antigua, el único equipo que parecía funcional, el cable de alimentación conectado a un generador de emergencia. Méndez irrumpió,
blandiendo un extintor de incendios, decidido a destruir el equipo y el disco. La lucha por la máquina se intensificó, un duelo por el legado de Benicio, mientras la vida de Aurora se apagaba lentamente. El laboratorio se convirtió en un escenario de batalla, donde el metal oxidado y la tecnología obsoleta eran testigos del conflicto eterno entre la verdad y la ambición. En medio de la refriega entre Simón y Méndez, Aurora se sentó en el suelo, ignorando el dolor y la debilidad. Sus dedos temblorosos introdujeron el disco en la unidad y, utilizando la clave revelada por la tinta invisible, escribió los comandos. El monitor parpadeó y un archivo se abrió, un video grabado por Benicio en abril de 1998. El rostro cansado y noble de su padre llenó la pantalla, proyectándose en el muro sucio del laboratorio. Benicio no miraba a la cámara sino a su hija, una confesión póstuma. No fue fraude, Aurora. Fue la única forma de ocultarlo. La anomalía no solo cambia la física, sino que es inestable y fácilmente armable. Me declaré culpable para mantenerla segura y oculta, por el bien del mundo. Perdóname, mi amor. El sonido de la voz de Benicio llenó el laboratorio, un testamento de amor y sacrificio, silenciando tanto la lucha de Simón y Méndez como la tormenta exterior, una verdad indiscutible que lo cambió todo. El video de Benicio se detuvo en el rostro de su padre, una imagen congelada de amor y sacrificio que resonó en el silencio cargado de electricidad. El doctor Méndez, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad pública y expuesta, dejó caer el extintor. Su ambición y su miedo se desmoronaron ante la confesión proyectada en la pared. Simón corrió hacia Aurora, cuyo cuerpo, ahora que el propósito había sido cumplido, finalmente se estaba rindiendo. Pero la mirada de Aurora no era de derrota. Era de una paz absoluta, de un deber cumplido que trascendía la medicina y la ciencia. Había cumplido la promesa, honrado a su padre, y en ese acto se había liberado de la vergüenza y el dolor de 20 años, encontrando en la verdad un analgésico más poderoso que cualquier tratamiento. Peligrosa, se filtró discretamente al mundo académico. Aurora se aseguró de que el archivo fuera entregado a un grupo de científicos independientes y éticos, garantizando que el legado de su padre sería protegido y estudiado con responsabilidad, no antes sin ver a Méndez esposado por los oficiales. Ella no había vencido al tumor, pero había derrotado al desespero y a la mentira. Ya en la ambulancia, con el rostro de Simone como la última imagen clara, Aurora sintió la paz que nunca había conocido en vida. Su existencia, que comenzó y transcurrió en la soledad y la tristeza, había terminado con una explosión de significado, un acto de amor y redención que había limpiado el honor de su padre y desenmascarado la corrupción. En ese último aliento, con la certeza de que su vida había valido la pena, ella le entregó la caja de cedro a Simone. «Aún hay tiempo para arreglar lo que crees destruido, Simón», murmuró con una claridad asombrosa, dejando esa última reflexión como legado. Su vida fue un testimonio de que el mundo vio tu caída. Ahora muéstrales tu redención. La noticia de la reivindicación de Benicio Sales apareció en letras pequeñas en periódicos científicos, un rumor en el vasto murmullo de la Ciudad de México. Aurora Sales no vivió para ver a su padre plenamente restaurado, pero murió con honor y propósito. Simón se convirtió en la guardiana de esa verdad, una mujer que por primera vez había encontrado el coraje para desafiar a la autoridad. La vida de Aurora nos enseña que el legado de una vida no es definido por el tiempo que tenemos, sino por el propósito que encontramos. Al cerrar los ojos, Aurora no sintió el frío de la muerte, sino el calor de un amor y una verdad que durarían para siempre.
Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.